Buenos días, Iglesia Bíblica Bautista de Altos Pisos. Estamos gozosos de estar en la casa del Señor un día más en este hermoso mes de junio del año 2018, como el Señor nos ha bendecido de poder tener la oportunidad de poder abrir su santa palabra, su gran verdad hacia nosotros y así nosotros poder avanzar en la vida que Dios quiere para nosotros. El otro día estaba viendo un video que para algunos dirían era la clavada perfecta cuando viene a básquetbol, y era un partido de los Chicago Bulls con Michael Jordan, y había una instancia donde había un balón que fue lanzado hacia arriba en el lado de los Chicago Bulls, lanzaron la pelota hacia adelante, donde Michael Jordan agarra el balón, empieza a correr y de la línea del tiro libre salta y hace realmente una obra majestuosa para algunos, donde la clava y es la mejor clavada de todos los tiempos, ya de mayor distancia nadie como Michael Jordan ha podido hacerlo. Y para algunos dirían que aquella clavada fue una clavada perfecta y que él era un jugador perfecto, sin tacha. Pero ¿qué significa perfección? El día de hoy en el libro de Hebreos capítulo 6 vamos a estar avanzando con este tema que hemos estado abordando en las últimas semanas acerca de esta gran epístola dirigida hacia los judíos. Y dice en capítulo 6, versículo 1, la palabra de Dios dice lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, y empieza a enumerar algunas doctrinas básicas. Entonces acá comienza el autor pasando la página, se podría decir, avanzando a una nueva etapa en la dinámica de este libro, donde va a estar diciendo que debemos progresar hacia la perfección. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Quiero que piensen en este momento, ¿a qué se refiere por perfección? ¿A qué se refiere el autor que nosotros debemos progresar hacia la perfección? ¿Puede alguien llegar a un punto en su vida donde ya somos perfectos? ¿Podemos llegar a un lugar donde dejemos de pecar? Y hay algunas denominaciones afuera que enseñan que uno puede llegar a un estado en su vida espiritual donde uno deja de pecar. Incluso se empieza a empujar en esa dirección, porque en esos círculos se cree que la salvación se puede perder, ¿ya? Es un punto aparte, una doctrina que vamos a estar hablando más adelante. Yo tomo la postura personal que una vez que uno es salvo, ha sido nacido de nuevo, a través de la gracia, a través de lo que es la fe, no es algo que uno adquiere a través de la obra de la ley. Entonces, si no es parte de la cláusula de ser salvo, no va a ser una cláusula para perder la salvación. Y dice así: ¿qué tal si llego a la perfección? ¿Cómo me cuido yo del egocentrismo y el orgullo y donde podría perder la humildad? Imagínense si finalmente llega a la perfección y empieza a decir soy perfecto, ¿acaso no caeríamos en el error de arrogancia y orgullo y se uniría la humildad y así caeríamos de vuelta en pecado? Entonces, una de las maneras de poder entender este texto mejor es volviendo a lo que significa el lenguaje original, el griego. Nosotros usamos la palabra perfección en el mundo occidental y podemos tener un sinfín de pensamientos de lo que puede significar perfección. Pero en el griego, la palabra de perfección es la palabra teleiotes. Y teleiotes está vinculado con la palabra griega con la cual Cristo dijo tetelestei, o teleo, que significa, no que te voy a leer, sino significa cumplido. Y acá el autor está yendo en este pensamiento de dejando atrás los rudimentos básicos de las doctrinas, y vamos a estar entrando en eso, y progresemos a estar completos y que la obra termine en nosotros. De eso se trata Filipenses 1, 6, 7 y 8.
donde habla acerca de aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar, la va a terminar, la va a completar. Y de la misma manera acá, nosotros ya estamos completos en Cristo cuando somos salvos. Ahora el punto siguiente es completando la obra que Dios está haciendo a través de nosotros. Nosotros ya tenemos todo lo que pertenece a la vida, todo lo que necesitamos para poder lograr la vida. Tenemos a Cristo como Salvador, tenemos a Dios como Padre, tenemos al Espíritu Santo como Señor, dirigiendo nuestras vidas, dirigiéndonos en cada paso del caminar, sellándonos por toda la eternidad. Y tenemos la Trinidad obrando en nosotros, ya estamos completos. Lo que nos faltaba para lograr la meta ya está dentro de nosotros. Entonces debemos progresar hacia la perfección, debemos progresar a culminar la obra que Dios ha comenzado dentro de nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo llegar a aquella perfección. Y según el autor acá nos va a dar 4 diferentes pensamientos en esta mitad del capítulo 6 de Hebreos, donde nosotros vamos a poder poner en práctica si es que queremos llegar a aquella meta. Entonces, volviendo al versículo 1 y 2, dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Y va a estar enumerando ahora diferentes doctrinas: de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos a avanzar con esto. Entonces, el primer punto que me gustaría recalcar de cómo terminar la obra que Dios ha hecho en nuestra vida es no estancándonos en lo básico, no estancándonos con lo que es la parte primordial básica de las doctrinas o del caminar cristiano. Acá tenemos 6 doctrinas básicas y las voy a explicar un poco para que de nuevo tengamos eso como base estable para poder progresar. Y hazte la pregunta en estos momentos: ¿cómo estás tú como creyente el día de hoy con estas partes? ¿Estás bien familiarizado? ¿Estás ausente? Vamos a hablar de la diferencia entre lo que es la importancia de conocimiento versus la importancia de lo que es aplicación. Hay que tener las dos. Y vamos a empezar con la parte de conocimiento y no estancándonos en la ignorancia. Dice número 1, el arrepentimiento de las obras muertas. La palabra arrepentimiento, es importante entender que la palabra arrepentimiento es un cambio de pensar, donde yo solía pensar en una dirección, de una forma, de un estilo, y me he tornado en otra manera de pensar. He cambiado esa manera de creer. Y dice acerca de las obras muertas. Y acá hay una dualidad de pensamientos cuando vienen las obras muertas. Va a lo que significa para el mundo del día de hoy, el mundo secular, donde uno podría decir que las obras muertas podrían ser carnalidad y pecado y sensualidad y todas esas cosas. O la otra opción está hablando, de nuevo con este grupo, acerca de obras muertas con las cuales yo no me puedo presentar ante Dios para salvación. Y acá está hablando acerca de la salvación por obras. Y ese segundo punto, ese segundo pensar, está más paralelo con lo que está en el contexto de este libro. Porque el libro está hablando todo acerca del judío, por eso se llama Hebreos, que es otra palabra que se ocupa para la gente judía. Y acá está diciendo un cambio de pensar acerca de las obras que yo tengo hacia Dios que verdaderamente son muertas. El sistema sacrificial del Antiguo Testamento, el adherirse a preceptos y conceptos acerca de la ley que nadie pudo cumplir, solamente Cristo. Entonces, el primer punto está hablando acerca de vamos a avanzar más allá de lo que es básico, que es la salvación en Cristo y la gracia versus la ley. Y esto va a tener un punto importantísimo en entender un texto que, para ser sincero, puede sonar bastante tenebroso o daría mucho miedo, porque al leerlo sin un contexto se podría fácilmente malinterpretar. Entonces empieza con eso, lo que es la salvación. ¿Cómo estamos aquí? ¿Todavía estoy dependiendo en mis buenas obras para ir al cielo? La Biblia dice que si ese es el caso, no eres salvo. Así de simple.
No puedes depender en las obras de la ley, aunque sea minúsculamente, sé que quieres ir al cielo. Porque ahí todavía estás aferrándote a ti mismo y no has puesto plena confianza en Cristo, que ha pagado la deuda por completo. Después habla acerca de lo que es la fe en Dios. Y esto sí, algo necesario más que creencia académica, es una dependencia plena en que Dios va a hacer lo que Él prometió que iba a hacer. Empezando con salvación, avanzando en nuestras vidas personales. Muchas veces nosotros como cristianos, como creyentes, como gente que son seguidores de Jesús, tenemos una fe en Dios académica. Tenemos un caminar rutinaria de rituales donde voy a la iglesia el domingo en la mañana, después en la tarde si es que me da las ganas, y finalmente si no tengo nada más que hacer el miércoles, estoy ocupando algo de esa cama, ¿ya? Y pensamos que al hacer esas tres prácticas estoy implementando verdadera fe. Verdadera fe va cuando tomo lo que Dios ha dicho, confío en ello y lo aplico. Esa es verdadera fe. No es solamente decir, yo soy salvo porque acepté a Cristo. Verdadera fe conlleva siempre a acciones. Por ejemplo, hay muchos que dirían que tienen fe en Dios, fe en Jesús. Pero cuando viene el momento de tener que perdonar a alguien, ¿dónde está nuestra fe? Cuando viene el momento de ser generoso con aquellos que uno podría decir que no se lo merecen, ahí estamos implementando fe. Cuando demostramos verdaderamente compasión, cuando verdaderamente demostramos lo que es dadivoso hacia la comunidad, cuando implementamos la realidad de luchar contra nuestra propia carne, los deseos que tenemos, sean en el ámbito de la comida, en el ámbito sexual, en el ámbito de avaricia, en el ámbito de dinero, en el ámbito de robar y mentir y hurtar. Cuando implementamos la verdad de Dios, ahí estamos demostrando verdadera fe, ¿ya? Entonces va más allá de lo académico. Número 3, habla acerca de la doctrina de bautismo. Y acá es importante que hay que saber que hay una función, hay una importancia y hay distinciones entre bautismo. Muchas veces nosotros tomamos una palabra en la Biblia y asumimos que es la misma para todos. Pero la palabra bautismo se ocupa por lo menos de 4 diferentes maneras, tal vez 5, y cada uno es diferente. Tenemos, por ejemplo, el bautismo de Juan el Bautista, donde dice arrepentidos porque el reino de los cielos está cercano, y después gente va a la calle y empieza a decir lo mismo. Ahora, no estoy en contra de arrepentirse y predicar el reino de Dios, o las bendiciones de Dios, o ir públicamente con nuestra fe. No estoy nada en contra de eso. Pero, si es que uno está relatando acerca de Juan el Bautista no está predicando a los gentiles, está predicando a los judíos. Y está hablando acerca de un reino literal que ellos estaban esperando, donde ya Babilonia y los persas y los romanos ya habían conquistado ya las 4 bestias que se mencionaban en el libro de Daniel. Tenían la expectativa de que ya venía el Mesías y era una manera de llevar a las personas a un arrepentimiento personal, a lavarse internamente para escuchar al Mesías. Que es sumamente diferente a lo que es el bautismo de la iglesia. Porque acá tenemos un bautismo antes de Cristo, antes de lo que es la salvación, y en la iglesia es después de salvación. Entonces uno no puede realmente hacer un paralelo entre estos dos, son 2 diferentes tipos de bautismo. Tenemos el bautismo que dice que Cristo va a venir y bautizará con fuego. Ese bautismo de fuego se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Está hablando de doctrina teológica y también lo que es historia. Y algunos lo han tomado para referirse a otras cosas, a otras prácticas. Está el bautismo que hizo Juan el Bautista a Cristo. ¿Por qué Cristo tenía que bautizarse si ya era limpio? Juan el Bautista está diciendo, si hay alguien que debería estar bautizado entre nosotros dos, sería yo, Juan el Bautista, porque estoy ante ti. El bautismo de Cristo fue diferente. Que fue para poner el ejemplo, pero era también para demostrar de manera simbólica la entrada a la función sacerdocial de Jesús. ¿Ya? Yo me salté Hebreos 5 y después viene Hebreos 7, donde habla acerca de Cristo como sacerdote, y voy a
voy a conglomerar todo lo que es el sacerdocio de Cristo en una sola lección y no la voy a repetir 2 o 3 veces como lo hace el libro de Hebreos. Pero era algo simbólico. Y después tenemos el bautismo que es del creyente, que es hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora hay algunos que les gustaría debatir diciendo se debería hacer en nombre de la Trinidad o debería hacerse cerca de Cristo, porque en el libro de Hechos dice bautícese en el nombre de Cristo y no da la Trinidad. Era siempre por la Trinidad, pero cuando hace la abreviación de Cristo está haciendo una distinción de ser un seguidor de Jesús y la enseñanza de Jesús y todo lo que ello conlleva, lo cual la Gran Comisión dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros con el conocimiento acerca del bautismo? ¿Cómo estamos nosotros con bautismo? ¿Hay alguien acá en nuestro salón el día de hoy en Alto Hospicio que todavía no se ha bautizado? Bautismo no es para lavar nuestros pecados, no es para poder entrar al cielo. Bautismo es una representación pública con todo el mundo, donde yo he decidido seguir a Cristo y soy sepultado en la imagen de cómo Cristo murió en la cruz, por eso se hacen aguas debajo del agua después de fe, y luego es levantado como Cristo también fue resucitado, y es una confesión diciendo yo tengo fe en Jesús, nada más y nada menos. Entonces hay algunos que dicen, pastor, yo me bauticé cuando era un bebé. Ahora hay múltiples errores con eso, ¿ya? Y esto no es de crítica, no es de ataque, no es de decir nosotros somos mejores que los otros, pero simplemente cuando uno ve la Biblia, ya nuestro patrón de práctica, un bebé no tiene fe. En Hechos, cuando habla acerca del etíope eunuco, cuando él aceptó al Señor, él creyó y después dijo, ¿qué debo hacer para ser bautizado? Y el evangelista Felipe le dice, crees y puedes. Como bebé no podemos creer. Segundo, la palabra bautismo y la razón por la cual la iglesia ortodoxa de Grecia y la iglesia católica romana se dividieron en el año 1000, alrededor del año 1000, fue porque querían en un grupo, los griegos, bautizar debajo del agua y la iglesia católica por aspersión ungir con aceite. ¿Qué es el problema? En la palabra bautismo significa sumergir debajo. Sumergir debajo es una imagen. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cuando viene alguien, dice quiero ser miembro de la iglesia. Digo, bueno, tienen que ser salvos y luego tienen que ser bautizados. Y el bautismo tiene que ser con la intención correcta y con los métodos correctos para la bendición de Dios. ¿Ya? Pero eso es todo un punto aparte. ¿Dónde estamos nosotros con el bautismo? Luego tenemos las otras doctrinas que aparentemente no añadí a mis apuntes anoche bien tarde, pero lo voy a leer una vez más. Dice así, del bautismo, de la imposición de manos. Ya en la imposición de manos, una vez que ya alguien era salvo, ya había sido bautizado, ya había empezado a crecer, se imponen las manos con la intención de establecer liderazgo sobre aquella persona, delegando responsabilidad, delegando realmente la dinámica de dirigir dentro de una congregación. Y ahí entra un punto importante para la congregación, es saber cómo funciona la política dentro de una iglesia. Hay diferentes iglesias con diferentes tipos de política. Hay algunos que tienen un sistema de sínodo, donde las conglomeraciones de los pastores entran y mandan a los representantes, y los representantes se juntan y ellos establecen las cosas y después vuelven y establecen esa verdad en su iglesia local. Hay iglesias que son a través de jerarquías, ya hay una gran cabeza y toda una pirámide debajo de ellos. Y luego están las iglesias autónomas. Ya nosotros practicamos la política donde la congregación es responsable en sí mismo de establecer el liderazgo que corresponde, de dirigir las verdades de Dios como corresponde, de autogobernarse autónomamente. Ahora, eso no significa que en nuestra gran autonomía nos segregamos de trabajar en equipo, deberíamos trabajar en equipo. Pero cuando viene a la gobernación, uno debe entender cómo está nuestro entendimiento acerca de la iglesia. Debemos entender que una iglesia no es una democracia, ¿ya? Entonces hay todo un sistema que uno debe entender, profundizarse. ¿Por qué? Porque cuando hay silencio, donde hay ignorancia, donde hay una falta de comunicación, muchas veces esas cosas conllevan a quiebre. Estas son doctrinas básicas que el autor acá estaba asumiendo que ya sabía la imposición de las manos.
de la resurrección de los muertos, hablando de lo que pasa cuando alguien muere, y finalmente del juicio eterno, donde todos vamos a dar cuentas a Dios. Entonces, estos son los elementos básicos. ¿Dónde estamos nosotros? La respuesta de lo importante que esto es, debemos entender la profundidad de la escritura de Dios y además la aplicación. Los peligros son los siguientes. Si yo no conozco la verdad, solamente tengo aplicación, soy propenso a desviarme con cada ola de doctrina que salga. Si yo no sé mi Biblia de una manera bíblica, ¿ya? De una manera bíblica, dejando que la Biblia hable por sí mismo y nosotros no inyectando nuestras creencias a la Biblia, vamos a ser fuertes cuando venga otras olas de mentira. El otro día mi esposa me estaba preguntando, Dustin, ¿sabes llegar a la casa donde nos estamos quedando? No hemos quedado por todas partes. Y a veces se me agota el celular y no tengo GPS. Mi esposa me dijo, Dustin, ¿sabes cómo llegar? Y le dije que sí sabía. ¿Y cómo sabía? Porque sabía 3 calles, una autopista, la salida y la entrada a donde vivíamos, en una ciudad como Deporte de Santiago. Y yo dije, si yo sé esto, yo sé cómo llegar. No necesito saber cada minúsculo calle que está por todas partes para llegar, solamente saber las básicas 3. Y de la misma manera acá, mucha gente entra en la noción de apologética, donde yo necesito saber el error del resto para poder combatirlo con la verdad. Y no estoy 100% en contra, a mí me encanta la apologética. Pero si nosotros queremos ser firmes en poder defender la verdad, empecemos entendiendo lo que nosotros sabemos primero. No empecemos a atacar el resto sin ni siquiera nosotros saber lo que nosotros creemos. Entonces ahí la importancia de la profundidad en la parte del conocimiento. Pero es también importante añadir la aplicación. Sin aplicación, que aunque tenga la profundidad más grande de conocimiento en la Biblia, me va a llevar a una vida ausente de verdadero poder. Porque no he aplicado la verdad de Dios, no he visto la mano poderosa de Dios obrando y me he robado de Dios. ¿Dónde estás más débil? ¿En la aplicación o en el conocimiento? Y considéralo grandemente, porque lo más probable es que tú tengas uno o el otro, o tal vez los dos, como falencias. Hay gente que tiene una tendencia de agarrar mucho lo académico y pierde el poder de Dios, porque no tiene aplicación. Y hay otros que tienen mucha aplicación de la verdad de Dios, pero cuando viene conocimiento no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces no nos estanquemos en lo básico. Número 2, capítulo 6, versículo 3 al 5. Y este era, podría decir, el texto que más me molestó cuando estaba en seminario en mi primer año. Había leído toda la Biblia y llegué a este punto y dije, ya, ¿y ahora qué? Ahora, lo leí fuera de contexto, lo leí así de pasada, y creo que incluso lo escuché en clase antes de haberlo leído yo mismo. Y lo leí y dije, estoy equivocado, estoy erróneo. La salvación aparentemente sí se podría perder. Entonces vamos a leerlo y vamos a avanzar. Dice así: y estos, hermanos, si Dios en verdad lo permite, dejando el rudimiento atrás, las bases atrás y procediendo a la perfección. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, y esta gente que recayó sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¡Wow! Para aquellos, contándome a mí, que creemos que la salvación no se pierde, acá hay un gran choque. Entonces acá entramos en un gran controversia. Pero la clave es contexto, intención. Contexto, intención. Contexto, intención. Y vamos a hablar acerca del contexto y también acerca de la intención en una brevedad. Pero antes debemos establecer las opciones. Y acá tenemos un punto de acuerdo con aquellos que piensan que la salvación se pierde. Porque acá está claramente diciendo que este grupo de personas no llega al cielo. Así de simple. Entonces la controversia cae entre una de dos categorías. Número uno,
que aquellos que son salvos y han experimentado todas las cosas que Dios ha entregado acerca de esta vida ministerio y caen de nuevo, sean una vez renovados para la salvación, porque no se puede crucificar a Cristo dos veces. Entonces, una vez que se pierde, nunca más se salva. Y un punto bastante fuerte ese. No es que uno se salva, pierde y está en un limbo así hasta que finalmente llega el último segundo y ahí finalmente entraron. La mayoría de las iglesias que son de índole arminiana o de índole wesleyana, ya de John Wesley, van a adherirse a que la salvación se puede perder pero readquirir. Se pierde, se gana, se pierde, se gana, se pierde, se gana, se pierde, se gana. Porque se sobreexalta lo que es la autonomía del hombre. Si el hombre quiere perder la salvación, el hombre tiene el derecho de perder la salvación, ¿ya? Entonces, esa es una inclinación. Pero este texto dice, si tú la pierdes una vez, la pierdes para siempre. ¿Y qué significa recaer? Significa que si tengo problemas con el cigarro y voy y me fumo un cigarro, recaí en el cigarro, entonces perdí mi salvación, no puedo crucificar a Cristo de nuevo. Entonces, esa es una opción. La otra opción es la siguiente. Aquellos que gustaron de todo lo que Dios expuso a ellos y aún así rechazaron, nunca siendo salvos, ¿qué otra opción hay para ellos? Si es que rechazaron a Cristo en la cruz una vez, los van a rechazar de nuevo por la segunda. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? En su simpleza uno podría tirarse más hacia la primera opción, pero teológicamente hablando, cuando uno ve los diferentes textos que hablan acerca de que la salvación no se pierde, hay un choque. Entonces hay que ver la totalidad de las escrituras dentro del Nuevo Testamento, va a determinar cómo poder entender y leer este principio. Ahora, volviendo al contexto, hasta ahora, ¿quién había sido la audiencia del libro de Hebreos? Los judíos. Capítulo 1, convencer a los judíos que Jesús es el Mesías. Capítulo 2, convencer a los judíos que Jesús es el Salvador y no tener la dureza del corazón. Capítulo 3, o descuidar de la gran salvación. Capítulo 3, hacia los judíos para que se conviertan. Capítulo 4, venir a Cristo, al trono de la gracia. Entonces, los primeros 4 capítulos se está hablando acerca de Cristo como la persona que va a llenar todo el tema importantísimo de la salvación, donde ya uno no se basa en los rituales del Antiguo Testamento, sino uno se basa en Cristo y la gracia. De eso se ha tratado los primeros 4 capítulos. Entonces, la audiencia había sido los judíos y la intención era ayudar al judío a creer. Ahora, la intención de este texto, justo acá, dice en capítulo 6, vamos ahora a pasar la página. Vamos a avanzar de esta parte de convencer al judío para salvación. Y vamos a dejarlo la base doctrinal y vamos a progresar. Entonces aquí está cambiando la atención del judío hacia el creyente. Y está diciendo, no te estanques en tu progreso de perfección, en tu progreso de crecimiento espiritual, con aquellos que decidieron rechazar. Entonces, revisaremos los términos acá. Los que fueron iluminados. Para iluminar algo que se necesita. Luz. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. ¿Ya? Juan capítulo 8. Yo soy la luz del mundo. Luego dicen los que gustaron, los que percibieron, los que pusieron en la boca del don celestial. Y muchos pensarían que el don celestial podría referirse o al Espíritu Santo o a la gracia. Pero en este contexto, con todos los términos que se ocupan y con la intención de llevar gente hacia Cristo, el don celestial acá, el regalo de Dios es Cristo. Cristo iluminó, Cristo fue el regalo de Dios para salvación, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Los que son partícipes del Espíritu Santo en el griego, y aquí tenía que entrar en el griego para ver verdaderamente, porque uno a veces entra en el inglés o en el español o en el alemán o lo que sea,
Y palabras tienen una tendencia de cambiar en su funcionalidad a través de los años. Y no solamente eso, sino muchas veces no hay una palabra que pueda representar bien la palabra paralela en el griego. Entonces, en el griego la palabra es metokos. Metokos, y esto significa compartido. Entonces, fueron compartidos, expuestos a la obra del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo cuál iba a ser el pecado imperdonable? ¿Ya? Y acá yo tengo mi postura teológica. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dicen, pueden rechazar al Padre, pueden negar al Cristo, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, ¿qué perdón va a haber para ello? Y uno se puede asustar como creyente diciendo, ¿alguna vez lo he hecho? Pero la realidad de lo que está pasando acá es un pecado hacia Israel, hacia la dispensación de lo que es la ley y los judíos. Era un ataque a los judíos. Los judíos rechazaron al Padre en el Antiguo Testamento, por eso tienen todos los profetas que están atacando al pueblo de Israel. Luego viene Jesús y rechazan a Jesús, pero finalmente cuando venga la iglesia, y la iglesia va a estar obrando por 40 años, desde el año 30 después de Cristo hasta el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén está destruido por los romanos. Y ese periodo de prueba diciendo, conviértanse, fueron partícipes, fueron compartidos, vieron la obra del Espíritu Santo y aún así rechazaron. ¿Qué otra opción hay para ti, Israel? Y hasta ahora Dios ha obrado a través de la gracia, a través de la iglesia. Dios todavía tiene una función especial para Israel y es el pueblo de Dios especial y tiene una función bastante importante en el libro de Apocalipsis. Ya. Luego dice, los que gustaron o probaron de la buena palabra, esto es la enseñanza de Cristo, y del poder, dunamis, ya para aquellos que están ahí en el grupo de dunamis, ya, el poder del siglo venidero, y estos son los milagros que Dios hizo. Entonces los judíos fueron expuestos a todas estas cosas y aún así no creyeron. No te estanques, le decían a los hebreos, con ellos. No te quedes atrás con los judíos. Vamos a progresar ahora. Pero para poder progresar hay que sacar el enfoque de tratar de convencer, cuando ya no hay ningún mérito o ningún cambio cualquiera. Es decir, ya vamos a nosotros a enfocarnos con los que sí quieren escuchar la palabra de Dios. Y en esencia ese es uno de los métodos de ministerio que yo he tenido que adoptar. Muchas veces yo quería trabajar con alguien y tratar de convencerlo y tratar de obligarlo y tratar de que llegaran a la iglesia y le daba toda la atención y toda la energía. Pero llegó un punto donde lo visitaba, no llegan a la iglesia. Y decía, mejor invierto el tiempo con aquellos que sí están buscando de Dios. Ahora, no estoy diciendo que debemos ser negligentes al plan de salvación y a predicar y a invertir en personas, absolutamente. Yo creo que hay que estar en la comunidad para alcanzarlo. Pero como dijo Jesús, no eche las perlas enfrente de los cerdos, uno tiene que tener un discernimiento de ver en quién voy a invertir y cuánto voy a invertir. Y si llega un punto donde ya lo que estoy invirtiendo no está dando fruto, hay que seguir, hay que avanzar. Hay un mundo afuera que está buscando algo en su vida y la única respuesta va a ser la Biblia. Pero hay otros que también están tratando de ofrecerles sus herejías, malas enseñanzas, malas prácticas, los testigos de Jehová, activamente buscando puerta por puerta, tratando de convertirlo a su secta. Pero la realidad es que rechazan a Cristo, rechazan la deidad de Jesús, rechazan la salvación por gracia y se llevan de vuelta a los rudimientos de una salvación por obras fuera de una salvación por fe. Porque rechazan quién es Cristo y a través de su propio mérito quieren llegar a ser parte de los 144,000. Y hay toda una confusión cuando viene a los tiempos escatológicos que ellos están hablando, de que ahora estamos en el fin. Que habían dicho que en 1914, en 1918 iba a venir Cristo y aquí y allá, y como Cristo no llegó, tuvieron que decir, no, es que comenzó el periodo del fin. Ya han pasado de más de 100 años en este periodo del fin, donde gente estaba vendiendo su casa y dándolo a la organización, y estaban vendiendo sus vidas hacia la organización, y no llegaban, y no llegaba el Cristo. Una secta. Cristo mismo dijo que nadie sabe el día ni la hora.
Entonces es con presunción que han hablado diciendo que Cristo va a venir en tal fecha, porque Cristo dijo que nadie iba a saber. Pero es un punto aparte. Entonces, acá está hablando aquellos. Más allá del que fue salvo y perdió la salvación, lo cual la Biblia enseña que no puede ocurrir, a gente que fueron expuestos y no recibieron. Y realmente se podría decir en esencia que está hablando del pueblo judío. Y acá después continuamos con el tercer punto. Aquí tenemos un pequeño paréntesis de versículos 6 al 9, donde empieza a reflejar las diferentes reacciones al mismo mensaje. Entonces Hebreos 6 al 9 dice así: y estos recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperios. Porque la tierra, y empieza acá a hacer una ilustración, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, produce dos tipos de frutos. Dice, produce hierba provechosa, aquello por la cual es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, esta próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y acá está hablando acerca de que hay diferente manera en que gente va a reaccionar a la misma palabra de Dios. La lluvia es la bendición de Dios, la palabra de Dios es la bendición de Dios. Y Dios va a llevar el mensaje a todo el mundo, pero va a haber diferentes reacciones. Va a ser tanto entregado para el que va a creer, como también a la persona que eventualmente va a rechazar. Algunos, mientras mayor es su exposición a la palabra, mayor va a ser su rechazo, su odio, su enojo, frustración, mayor va a crecer su pecado en contra de Dios, y van a hacer brotar dentro de su corazón duro un espino en vez de una planta provechosa. Y acá vemos un choque en el deseo de ser alcanzado o usado por Dios, y tienen aquella resistencia. Ahora, la Biblia enseña que la salvación no tiene restricción de raza, de edad, de antecedentes, de género, de dinero, de pobreza, de estatus, lo que sea, sino que la gracia fue vertida sobre todo hombre. Todo hombre puede ser salvo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, no está solamente restringido a los judíos, no está solamente restringido a los chilenos, no está solamente restringido a la gente en África, sino está abierto para toda persona. Y ahí es donde uno entra en un estudio del Nuevo Testamento, cada vez que dice para toda persona, para todo aquel, todo aquel, todo aquel, todo aquel. Y tienen que entender la esencia como Dios había elegido en el Antiguo Testamento a los judíos para la obra de traer el Mesías, para mantener la palabra de Dios, para tener las leyes. Pero dentro de la elección hacia los judíos para usarlo, había muchos inconversos y muchos que no creyeron y muchos que perecieron y no van a pasar el tiempo en la eternidad. También Jesús eligió a 12 discípulos, y de los 12 discípulos, uno de ellos era el mismo Judas que lo traicionó, inconverso, no salvo. Y de la misma manera ahora Dios ha ido de ese uso del Antiguo Testamento a los judíos para que ellos fueran sal y luz al mundo, para que se acercaran a Dios. Y ahora Dios ha elegido a la iglesia, a ese sistema, a lo que es la gracia, para que todo aquel que cree ahora tenga vida eterna. Entonces, acá estamos viendo esa disposición. Pero dentro de que Dios ha dado la salvación, lo otorga para todo hombre, hay una libertad dentro del hombre donde Él toma la decisión. Y acá podemos entrar en algunos temas controversiales con algunas diferentes denominaciones en esta creencia de la libertad y el libre albedrío. Pero la importancia de la creencia del libre albedrío es que el libre albedrío, ya Dios es el que hace la obra para salvarnos, Dios es el que nos convence de pecado, Dios es el que toca el corazón, Dios es el que está obrando nuestra vida, Dios es el que está haciendo todas estas cosas. Pero la última palabra, llegamos nosotros a nuestra responsabilidad de aceptar
o de rechazar. Ahí cae nuestra responsabilidad de decir, yo tengo que tomar responsabilidad de esto. Y la realidad es que cada hombre se va a parar enfrente de Dios y dar cuentas por una sola cosa, si es que aceptaron o si es que rechazaron al Mesías. Si aceptaron el Mesías, lo que va a ser el juicio para ellos va a ser, ya, estos son todos los frutos que conllevaron a la eternidad y acá está el premio, porque Cristo pagó todo en la cruz. Para aquellos que rechazaron a Cristo, no se le va a contar ningún premio, sino se le va a empezar a decir, ya, estas son todas las cosas malas y este va a ser el castigo que tendrás por toda la eternidad. Y hay diferentes niveles de castigo. Solo sabemos cuando Jesús dijo que va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra el castigo que para Sidón y Tiro cuando venga el día del juicio, porque mayor fue expuesto Cristo en las provincias alrededor, Corazín y Betsaida, alrededor del ministerio de Cristo. Ahora, esta lluvia, Dios vierte sobre nosotros su palabra, vierte sobre nosotros su Espíritu Santo, obrando en todo el mundo, alcanzando personas. Dios ha obrado en su paciencia, su misericordia, no quiere que nadie se pierda, pero hay gente que rechaza el mensaje y hay gente que se endurece a través del mensaje. Toma el caso mismo de Faraón, ya uno de los pocos personajes de la Biblia que se habla de que Dios le endureció el corazón. Pero ¿cómo se lo endureció? Se lo endureció porque, imagínense, los mismos milagros que fueron demostrados a Moisés y al pueblo de Dios, fueron los mismos milagros que demostraron a Faraón. Un grupo creyó, Faraón se endureció porque pensaba que podía pelear contra Dios. Y la manera en que Dios le endureció el corazón fue simplemente puso a la persona que él sabía que iba a ser orgulloso, duro y que en su arrogancia no iba a creer. Y simplemente le empezó a mostrar en la cara, Faraón, tú no eres Dios. Y se endureció, y se puso terco, y se enojó, y se frustró, y no quiso creer, y no quiso creer, y no se quiso creer. La manera en que Dios le endureció el corazón fue simplemente demostrándole a Faraón que era hombre. Los mismos milagros, las mismas palabras, las mismas manifestaciones, pero con reacciones diferentes. Entonces, ¿qué quiero lograr acá? ¿O qué quería lograr el autor acá? No te estanques con cómo el resto está reaccionando a la palabra de Dios. Si uno cree, amén. Si uno no cree, lamentable, nos rompemos por ellos. Pero no hay nada más que se pueda hacer. Tú enfócate en progresar, en crecer, en alcanzar a más personas. En tu progreso no te estanques con tu prójimo si es que termina siendo un espino. Hay un punto, y acá está hablando para los judíos. Judíos, dentro de Israel hay espinos, hay buen fruto. No te estanques, tú progresa. Esa es tu vida. Tú darás cuenta por tu vida. Tu tío, tu abuelo, tu madrina, lo que sea, nos va a dar cuenta a Dios cuando llegue al cielo. Tú darás cuenta de ti mismo. Y de eso está hablando el autor acá. Y finalmente, en el progreso, voy a terminar con versículo 12. Dice así, a fin de que no os hagáis, ¿qué cosa? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Y a qué se refiere acá? El punto principal acá, el autor está diciendo, poniendo todo eso atrás, enfócate en trabajar. No seas perezoso. Enfócate en la obra que Dios te ha llamado a ti a hacer. Dios ha puesto a personas en tu vida que tú eres responsable en compartirle la fe. No eres responsable en salvarlo porque solamente Dios salva. Uno no salva a nadie. Pero sí somos responsables en compartir el mensaje a toda criatura. Ahora, el punto principal acá es que nosotros también debemos crecer en el ámbito de tener una simpatía por la gente perdida. Si a mí no me importa su condición, no me voy a preocupar verdaderamente de predicar el Evangelio así. Lo hacemos en amor a Dios, lo hacemos en obediencia a Dios, pero no nos olvidamos también de la importancia de lo que es la realidad de gente sin Cristo. Y termino. ¿Dónde estás tú? ¿Estás progresando hacia la perfección? ¿Estás yendo para ser completado en Dios?
a través de lo que Dios ya te ha dado todo lo que necesitas, pero ahora es tiempo de trabajar, o te estás quedando atrás, te estás distrayendo, te estás desmotivando, te estás quedando simple. Avancemos en el poder y el mensaje y en lo que Dios va a estar haciendo alrededor del mundo. Que el Señor le bendiga.